La mañana en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Lucía Ortega se había despertado a las 7:30, como siempre, con el sonido de la cafetera burbujeando en la cocina. Afuera, la ciudad de Salamanca se desperezaba bajo una ligera neblina primaveral. El aroma del café se mezclaba con el del pan tostado, mientras hojeaba distraídamente las correcciones de sus alumnos de tercero de secundaria. Nada parecía fuera de lugar. Lucía llevaba años construyendo una rutina que le proporcionaba cierta paz. Clases en el instituto por la mañana, un paseo por el centro al mediodía y largas tardes de lectura y correcciones. Desde que terminó su relación con Iván Torres, hacía casi un año, su vida había recuperado una tranquilidad que agradecía. Aunque la ruptura había sido silenciosa y sin escándalos, algo en la distancia con la que él se había ido le había dejado un eco extraño en el pecho, una especie de presentimiento que prefirió ignorar. Eran cerca de las 9:15 cuando sonó el teléfono. No el móvil, sino el fijo, ese aparato antiguo que apenas usaba y que solo mantenía por inercia. Al ver el número desconocido en la pequeña pantalla, sintió una punzada inexplicable. Contestó con voz firme, pero lo que escuchó al otro lado del auricular rompió en 1000 pedazos su aparente calma. «Señorita Lucía Ortega», le habla el subinspector Javier Núñez del Departamento de Policía de Salamanca. «Necesitamos que se presente lo antes posible en la comisaría. Es en relación con Iván Torres». El nombre la atravesó como una cuchilla. Algo en el tono del policía no anticipaba una simple consulta. ¿Ha pasado algo? El silencio del otro lado fue corto, pero bastó para confirmar que sí, algo muy grave había ocurrido. «Me temo que Iván ha sido encontrado sin vida esta mañana, en su domicilio». Lucía no pudo responder. Se le secó la garganta de inmediato. El subinspector continuó, con voz medida. «Entendemos que ustedes tuvieron una relación reciente. Hay elementos que nos obligan a contar con su testimonio con urgencia. Le agradeceríamos que viniera de inmediato». No hizo falta que repitiera. Colgó el teléfono con la mano temblorosa, incapaz de articular palabra. La noticia se estrelló en su mente una y otra vez, como una ola violenta. Iván estaba muerto. No herido, no desaparecido. Muerto. 10 minutos después, Lucía salía de su piso, abrochándose a medias el abrigo. Apenas recordaba haber cerrado la puerta o haberse puesto los zapatos. Caminó por las calles empedradas como en un trance, ajena a la belleza serena de la ciudad que tanto amaba. Los pasos la llevaron a la comisaría, donde la recibieron con miradas serias y un aire contenido de sospecha. El subinspector Núñez era un hombre de rostro áspero y ojos que parecían escanear cada reacción. La condujo a una sala fría, sin ventanas, y le ofreció agua que ella no aceptó. «Señorita Ortega, lamento mucho la noticia. Sabemos que esto puede ser un impacto, pero necesito que me diga dónde estuvo usted anoche, entre las 8 y las 11. La pregunta no la sorprendió tanto como debería. ¿En algún rincón de su mente? Ya se lo había preguntado ella misma. ¿Por qué le estaban pidiendo una coartada? ¿Qué había detrás de la muerte de Iván? «Estuve en casa», respondió, con voz más débil de lo que pretendía. «Corrigiendo exámenes. No salí». El subinspector asintió haciendo una nota rápida en su libreta. «¿Alguien puede confirmarlo?» Lucía tragó saliva. Nadie. Vivía sola. Nadie la había llamado. Nadie había pasado a visitarla. No había testigos. «No», dijo finalmente. Él no comentó nada más, pero su silencio pesó más que cualquier palabra. Le entregaron un papel para firmar su declaración inicial y la acompañaron hasta la salida con una cordialidad forzada. Afuera, el sol había comenzado a abrirse paso entre las nubes, pero para Lucía, el día ya se había oscurecido por completo. Caminó sin rumbo durante horas. No podía dejar de pensar en Iván, en su sonrisa torcida, en sus silencios largos, en cómo había desaparecido de su vida sin explicaciones claras. ¿Por qué lo habían encontrado muerto? ¿Y por qué la estaban mirando a ella? Cuando por fin llegó a casa era ya casi la 1 de la tarde. Se sentó en el sofá sin quitarse el abrigo. Frente a ella
el pequeño portarretrato con una foto antigua. Ella e Iván, riendo en una playa del norte. Lo había guardado por inercia, tal vez por nostalgia. Ahora parecía una pieza de evidencia. Lucía cerró los ojos y trató de recordar. La última conversación que tuvieron fue breve, cortante. Iván parecía nervioso, disperso. Le había dicho que necesitaba poner distancia con todo, sin mayor explicación. En ese momento pensó que se refería a su relación. Ahora se preguntaba si hablaba de algo más. El sonido del móvil la sacó de sus pensamientos. Un nuevo número desconocido. Contestó casi por reflejo. Lucía Ortega, dijo. Pero no hubo respuesta. Solo un clic y luego silencio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Colgó lentamente y por primera vez en años se sintió realmente sola y observada. El día del velorio fue gris, de esos que parecen diseñados a propósito para acompañar el duelo. Lucía llegó al tanatorio poco antes de las 11 de la mañana. El aire olía a flores demasiado frescas y desinfectante, y la sala estaba en un silencio tenso, como si incluso el dolor hubiese aprendido a contenerse. El cuerpo de Iván yacía dentro de un ataúd cerrado, cubierto con una tapa de cristal, esmerilado. Alguien había colocado una fotografía suya sobre la madera oscura. Lo mostraba sonriente, con una expresión tan viva que dolía mirarlo. La imagen parecía un insulto cruel a la frialdad del cuerpo que descansaba debajo. Lucía avanzó con pasos medidos, consciente de cada mirada que se posaba sobre ella. Algunas eran discretas, otras abiertamente hostiles. Reconoció a antiguos amigos de Iván, colegas, familiares lejanos, pero nadie se le acercó. Nadie la saludó. La madre de Iván, una mujer de facciones duras y voz siempre firme, estaba sentada en la primera fila. Cuando Lucía entró, giró el rostro con lentitud y la miró por unos segundos largos, sin pestañear. No hubo palabras, ni siquiera una señal de reconocimiento. Solo el silencio de quien ya ha emitido su sentencia. Lucía se sintió juzgada, despojada de cualquier posibilidad de defensa. Se sentó al fondo de la sala, junto a una pareja mayor que no conocía. Mantenía la cabeza baja, las manos cruzadas sobre las rodillas. A ratos sentía que respiraba demasiado fuerte. En su pecho, la angustia había dejado de ser una sensación y se había convertido en un peso concreto. Durante la ceremonia, apenas escuchó las palabras del sacerdote. Algunas frases le llegaron como ecos distorsionados, alma en paz entre nosotros, pero todo sonaba muy Lucía no podía dejar de pensar en lo que aún no sabía, cómo había muerto Iván exactamente. ¿Qué había visto la policía en ella como para convertirla en sospechosa principal? ¿Por qué nadie allí parecía sorprendido de verla? Al terminar el rezo, las personas comenzaron a levantarse en silencio. Un pequeño grupo rodeó a la madre de Iván para darle el pésame. Lucía se acercó lentamente, con la intención de, al menos, ofrecer unas palabras. Pero en cuanto estuvo a un par de pasos, la mujer se giró con brusquedad y se puso de pie. No dijo nada. Solo se marchó, dejándola sola frente al ataúd. Fue entonces cuando lo vio. Entre los arreglos florales, discretamente colocado bajo un ramo de lirios blancos, había un sobre. Era pequeño, color marfil, sin sello ni remitente. Pero llevaba su nombre, escrito con una caligrafía que conocía bien. Iván. El corazón le dio un vuelco. Nadie parecía haberlo notado. Con un movimiento rápido, casi automático, lo tomó y lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. El papel era grueso, elegante, del tipo que Iván solía usar para escribir cartas en lugar de correos o mensajes. Sentada de nuevo, sintió el contorno del sobre contra su pecho. Pesaba más de lo esperado, como si las palabras que contenía hubieran acumulado gravedad. Decidió no abrirlo allí. Había demasiadas miradas, demasiada sospecha flotando en el aire, pero tampoco podía marcharse sin parecer que huía. Se quedó hasta que la sala se vació por completo. Fue la última en salir cuando los empleados del tanatorio comenzaron a cerrar puertas y a retirar flores marchitas. En el coche, antes de encender el motor, lo sacó del abrigo. Observó otra vez su nombre, escrito con trazo firme. Rompió el borde con cuidado, casi con reverencia.
Dentro había una única hoja doblada. Reconoció de inmediato la letra de Iván. Sintió que el tiempo se detenía, pero no leyó aún. Necesitaba estar en casa, necesitaba silencio, intimidad. Condujo sin prestar demasiada atención al camino. Las calles de Salamanca pasaban como un decorado lejano. En su cabeza 1000 preguntas competían por espacio. ¿Cómo había llegado esa carta hasta allí? ¿La había dejado él antes de morir? ¿O alguien más la había colocado entre las flores? Ya en su piso, cerró todas las ventanas, apagó el móvil y se sentó frente a su escritorio. Colocó la carta sobre la mesa como si fuera un objeto sagrado. Respiró hondo. Solo entonces la abrió. Las primeras líneas la golpearon con una fuerza que no esperaba. Si estás leyendo esto, algo salió mal. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas palabras eran todo menos un consuelo. Iván no había escrito un adiós, ni una despedida amorosa. Aquello era una advertencia, un aviso para alguien que, como ella, no debería estar leyéndola, a menos que todo se hubiese descontrolado. Apoyó la cabeza entre las manos. La carta no terminaba ahí, pero lo que había leído ya bastaba para cambiarlo todo otra vez. El resto de la carta no aportaba calma. Tras esa frase inicial, una sentencia que pesaba más que cualquier despedida. Las líneas siguientes se hundían en una ambigüedad inquietante. Iván no mencionaba fechas, no daba contexto claro. Solo una sensación de urgencia, como si escribiera desde el borde de un abismo. No sé cuánto tiempo tengo. No sé si me están observando o si solo soy paranoico, pero si esto llega a ti, es porque he fallado en proteger algo que va más allá de nosotros. Lucía volvió a leer esas palabras en voz baja, como si pudieran cobrar un nuevo sentido con una entonación distinta. El papel crujía levemente entre sus dedos, testigo mudo de una confesión interrumpida. La carta estaba escrita con tinta negra y en algunos puntos la caligrafía parecía temblorosa, como si Iván hubiese dudado o sentido miedo al escribir. La parte más desconcertante vino hacia el final. No confíes en nadie. No des por hecho que lo que te digan es verdad. El silencio también mata. Esta carta solo debía abrirse si todo se derrumbaba. Firmaba simplemente con una I, pero el sobre tenía una pequeña marca en la esquina inferior, la inicial L, trazada con bolígrafo azul. No era algo común en él. Iván no dejaba marcas innecesarias, y Lucía estaba segura de que aquello tenía un significado. Tal vez una señal, una contraseña que no entendía aún. Volvió a revisar el sobre por dentro. Lo giró, lo sacudió, lo expuso a la luz. Nada más cayó de su interior, pero al mirarlo de nuevo con detenimiento, notó que tenía una doble capa. Tiró con cuidado de una esquina y el forro interior se desprendió, revelando un pequeño papel doblado en 4. Ahí estaba lo que parecía un mensaje oculto. Busca en lo que guardamos juntos, lo que nunca tiraste, lo viejo. Ahí está la primera respuesta. La frase la golpeó con una claridad repentina. Lo que guardamos juntos. Iván y ella habían compartido una vida durante casi 3 años. Y aunque la separación había sido serena, ella no había sido capaz de deshacerse de todo. Algunas cajas seguían en el altillo del armario, cubiertas de polvo, llenas de cosas que no había tenido el valor de revisar. Lucía subió la escalera de mano, sin pensarlo demasiado. Las cajas estaban ahí, tal como las recordaba, una con libros dedicados, otra con fotografías, una tercera con objetos sueltos, entradas de conciertos, postales, cartas. Escogió la que tenía su nombre en la tapa, escrito por Iván en rotulador negro. Para Lucía, cuando te atrevas a mirar atrás. La bajó con manos temblorosas y la abrió sobre la mesa. El olor a papel viejo se mezcló con la ansiedad que le mordía el estómago. Lo primero que encontró fue una libreta de tapas duras. La habían usado juntos para anotar ideas de viajes, frases de libros, planes que nunca realizaron. En la contraportada, una línea había sido subrayada con fuerza. Todo lo que vale la pena está escondido. Debajo de la libreta un sobre más pequeño, cerrado con cinta adhesiva transparente. No tenía nombre,
solo la letra M escrita en la solapa. Lucía no recordaba haberlo visto antes. Lo abrió con cuidado. Dentro, una nota mucho más breve, pero aún más inquietante. Si algo me pasa, busca a Mario. Él lo sabe todo. Pero no te fíes completamente. Solo te digo esto. Si llegas hasta él es porque estás en peligro. Mario. Ese nombre se había mencionado solo una vez en su relación. Un antiguo amigo de Iván, alguien que conoció brevemente en una cena. Apenas cruzaron palabras, recordaba un rostro pálido, delgado, y una mirada que no se posaba en nadie por más de un segundo. Después de aquella noche, nunca volvió a saber de él. Lucía encendió el ordenador, buscó el nombre completo en sus correos antiguos. Mario, Salvatierra. Encontró un único mensaje de hacía más de 2 años, con una dirección en Madrid, pero al buscarlo en redes sociales no aparecía, ni rastros, como si hubiese desaparecido del mapa. Intentó llamar a un número que figuraba en la firma del correo. Estaba fuera de servicio. Esa noche no pudo dormir. La carta, el sobre escondido, el nombre de Mario, todo se acumulaba como piezas del que no tenía ni la imagen de algo oscuro enterrado en el pasado de Iván. Empujar con fuerza hacia la superficie. Y lo peor no era lo que aún no sabía. Lo peor era la certeza de que ya había alguien más en movimiento, porque al volver a revisar la puerta de su piso, notó algo que no había visto antes. El picaporte tenía una marca, una hendidura mínima, como si alguien lo hubiera manipulado. Lucía se quedó inmóvil. Ya no era solo la sospecha de la policía, era algo más. Alguien la había observado, alguien había entrado o intentado entrar, y ahora sabía que no tenía tiempo. La mañana siguiente amaneció con una claridad engañosa. El sol se filtraba entre las cortinas, pintando de luz tibia las paredes del salón. Pero nada en el interior de Lucía correspondía a esa calma. Había dormido poco y mal, despertando con la misma pregunta en la cabeza. ¿Quién era realmente Mario? ¿Y qué sabía que lo volvía tan crucial? Volvió a leer la carta de Iván, línea por línea. Esta vez notó un detalle que antes había pasado por alto. Al final de uno de los párrafos, casi como un añadido sin conexión, decía: Mario entiende los límites, pero también sabe cruzarlos. Si no lo encuentras, será porque no quiere ser encontrado. Aquella frase encerraba más de lo que parecía. No solo indicaba que Mario estaba oculto, sino que su desaparición podía no ser forzada, sino voluntaria. Lucía volvió al correo antiguo que había encontrado, escudriñando cada dato. Había un nombre de empresa, Intellect SL, una consultora de seguridad digital con sede en Madrid. El sitio web seguía activo, pero al buscar entre los empleados, Mario Salvatierra no figuraba. No se detuvo. Llamó al número de contacto de la empresa, haciéndose pasar por alguien que necesitaba un informe técnico antiguo. Preguntó por Mario como si esperara que él siguiera trabajando allí. La respuesta fue directa. Mario ya no está con nosotros. Hace meses que no sabemos nada de él. ¿Puedo ayudarla con otra cosa? Lucía agradeció, colgó y sintió que una nueva pieza del misterio se endurecía. Si ni siquiera sus antiguos colegas sabían dónde estaba, aquello era más que una simple desaparición. Mario no había huido. Se había esfumado. Pasó la tarde buscando en registros públicos, foros, archivos de prensa. Encontró menciones antiguas. Mario había trabajado en un proyecto gubernamental de seguridad informática hacía más de 5 años. Después de eso, nada. Como si su vida hubiese quedado congelada en un punto indeterminado del tiempo. Pero el verdadero golpe vino esa noche. Al revisar por última vez los objetos de la caja, Lucía encontró una fotografía suelta, escondida dentro de un libro de poesía de César Vallejo. Era una imagen antigua, en blanco y negro, de baja resolución. En ella, Iván aparecía sentado, en una mesa junto a 3 personas más, 2 hombres, una mujer. Reconoció a uno de los hombres, Mario. Tenía el mismo rostro pálido, la misma expresión esquiva. Lo inquietante era que la mujer de la foto era ella. Lucía no recordaba ese momento, no recordaba haber posado con Mario para ninguna fotografía. Y sin embargo, ahí estaba,
mismo corte de pelo, mismo abrigo que había usado en el invierno de hacía 3 años. Pero el contexto era desconocido. Dio vuelta a la fotografía. Detrás, escrito con tinta azul, había una frase breve: «Lo que olvidamos siempre vuelve». Esa noche, mientras intentaba digerir el hallazgo, recibió un mensaje anónimo al móvil. Solo 3 palabras: «Mario está muerto». No había remitente. No había forma de rastrear el número. La llamada a la policía era una opción, pero Lucía sabía que no podía contar con ellos. Ya la habían marcado como sospechosa desde el primer momento. Involucrarlos solo empeoraría su situación. Tomó una decisión. No esperaría más. Si quería respuestas, tenía que buscarlas por sí misma. Reunió los papeles, las fotos, la carta de Iván y lo metió todo en una carpeta vieja. Salió del piso sin decir a nadie a dónde iba. Su destino, Madrid. Si Mario estaba realmente muerto, alguien debía haberlo visto por última vez. Y si seguía vivo, tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. El viaje en tren fue silencioso. Lucía se perdió en el movimiento del paisaje. Los campos de Castilla se extendían como una promesa de olvido, pero ella ya no podía olvidar nada. Todo lo que creía enterrado había empezado a emerger con una violencia que no entendía del todo. Al llegar a la capital, fue directo al barrio, donde antes vivía Mario, según los registros. Una zona antigua, de edificios estrechos y fachadas descascaradas. Caminó por las calles durante horas, preguntando en bares, tiendas, porteros. Nadie parecía conocerlo. Nadie recordaba nada. Hasta que, en una pequeña papelería, una mujer de cabello blanco y gesto cansado la miró con detenimiento al escuchar el nombre. «Mario Salvatierra», repitió pensativa. «Me suena... Sí, vivía por aquí. Venía a comprar sobres y papel fotográfico, pero hace meses que no aparece. Dejaron de recoger el correo en su buzón también. Me parece que se fue... o que lo hicieron irse». Lucía sintió como el suelo parecía moverse bajo sus pies. Agradeció con un gesto y se marchó. Ya no había vuelta atrás. Si Mario estaba realmente muerto, alguien había hecho todo lo posible por borrar su rastro. Y si no lo estaba, entonces estaba escondido por algo demasiado grande para que confiara en alguien más. Lucía regresó a Salamanca con una sensación extraña de derrota y vértigo. El viaje a Madrid no le había dado respuestas, pero sí algo más inquietante. Pruebas de que no solo Iván había estado en peligro. Ahora ella misma formaba parte de algo que no entendía, y cada nueva pista parecía oscurecer más el horizonte. La lluvia la recibió de regreso, fina y persistente. Era casi medianoche cuando entró en su piso. No encendió las luces. Cerró con doble llave, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo de la sala, rodeada de las cajas aún abiertas. Había algo en ese caos doméstico que le resultaba reconfortante, como si fuera el único sitio donde el pasado todavía tuviera forma física. La caja que no había revisado del todo era una de cartón grueso, mal cerrada y con marcas de humedad. Era la más pesada. Dentro había papeles arrugados, libros con anotaciones en los márgenes, recortes de periódico, una brújula rota y un cuaderno de tapas blandas cubierto con una tela gris. Debajo de todo eso, casi al fondo, encontró una pila de fotografías sueltas, sin orden aparente. Muchas eran paisajes, montañas, calles de ciudades que no reconocía, ríos. Algunas tenían fechas escritas a mano en el reverso, y otras solo palabras sueltas. Ronda, la Casa Azul, kilómetro 108. Lucía empezó a separarlas, intentando encontrar una secuencia, una conexión. Y entonces apareció una imagen que hizo que el aire se le atascara en los pulmones. Era una fotografía de Iván, tomada claramente sin que él lo supiera. Estaba de espaldas mirando hacia un puente de piedra. Llevaba una mochila y una chaqueta que ella recordaba de sus últimos meses juntos. En el reverso de esa imagen, escritas, con letra apresurada, había 2 palabras: volver a Ronda. Ronda, una ciudad andaluza. Ella e Iván nunca fueron allí juntos. Él jamás le había mencionado un viaje al sur, pero aquí estaba la prueba.
no era solo una imagen, había más. Una carta doblada entre las fotos parecía un informe personal. Era una especie de diario. Breves anotaciones que Iván había hecho sobre lo que veía, lo que sentía. Lo más inquietante era la última página. Allí empezó todo. Vi algo que no debía, gente que no podía estar junta hablando de cosas que no debían decirse en voz alta. Grabé parte, pero no sé si lo guardé bien. Me siguieron. Ronda es la grieta. Lucía sintió cómo algo se abría dentro de ella. Era como si por fin una puerta invisible empezara a ceder. No tenía detalles suficientes, pero el peso de la verdad empezaba a tomar forma. Iván no se había marchado solo por distancia emocional. Había huido de algo o de alguien. Volvió al fondo de la caja. Debajo de una bufanda enrollada encontró un mapa, viejo y con dobleces desgastados. Era un mapa de carreteras de Andalucía. Tenía marcas en tinta roja que dibujaban un recorrido preciso, desde Málaga hasta Ronda, con varias paradas señaladas con asteriscos. En uno de ellos, al lado de un dibujo mal hecho de una montaña, estaba escrita la palabra Mirador. Esa palabra reaparecía en una fotografía doblada y casi destruida. En ella se veía un paisaje rocoso, con un barranco profundo y una estructura metálica al fondo. En el reverso, de nuevo, una nota breve. Ahí escondí la copia. Lucía no necesitaba más confirmaciones. Sabía lo que debía hacer. Esa misma noche, buscó información sobre los miradores en Ronda. Encontró varios, pero uno tenía un nombre peculiar: el Balcón del Coño, conocido por su altura extrema y vistas vertiginosas. Le pareció grotesco que Iván hubiese escogido precisamente ese lugar, pero también entendía su lógica. Nadie buscaría algo escondido donde nadie querría mirar demasiado de cerca. Cerró las cajas, las aseguró con cinta y separó solo lo necesario: la carpeta con las cartas, el mapa, las fotos clave. Al amanecer, sacó un billete para viajar al sur. Tenía un objetivo claro: llegar a Ronda y descubrir qué había escondido Iván. Pero también sabía que al hacerlo, estaba cruzando un umbral del que no podría regresar. Horas después, en el tren hacia Andalucía, miró por la ventana mientras el paisaje cambiaba lentamente. El campo castellano quedó atrás, y la tierra se volvió más cálida, más salvaje. Con cada kilómetro, sentía que se acercaba a algo que iba más allá de ella misma. No era solo una historia de amor rota, ni siquiera una muerte sospechosa. Era una verdad enterrada que empezaba a mostrar sus dientes. No sabía si Mario estaba vivo, ni quién había dejado aquel mensaje en su móvil. Pero sí sabía algo con certeza: si Iván dejó tantas pistas, fue porque no confiaba en nadie, solo en ella, y ahora le tocaba seguir ese hilo hasta el final. El sol de Andalucía quemaba distinto. Incluso en primavera, Ronda parecía bañada por una claridad implacable, como si los secretos no pudieran sobrevivir a tanta luz. Lucía llegó al pueblo cerca del mediodía, agotada tras horas de tren y un autobús que serpenteaba por las montañas. Al pisar las calles empedradas, se sintió fuera de lugar. Todo parecía tan pintoresco, tan detenido en el tiempo, que la pesadez que llevaba dentro contrastaba con la belleza del entorno. Se alojó en una pensión modesta cerca del centro histórico. La recepcionista, una mujer mayor de acento cerrado, le dio la llave sin hacer preguntas. Subió a su habitación, dejó la mochila en el suelo y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el Puente Nuevo, una estructura imponente que unía los dos lados del abismo. Comprendió de inmediato por qué Iván había elegido ese lugar. Algo en Ronda te hacía sentir observado desde lo alto, como si la propia tierra te midiera. Apenas dejó sus cosas, salió con el mapa en mano. El mirador, señalado como La Grieta, estaba a unos 15 minutos a pie. El sendero era estrecho, bordeado de matorrales bajos y flores silvestres. El viento silbaba entre las piedras, y por un momento Lucía sintió algo parecido al miedo. No a lo que pudiera encontrar, sino a estar demasiado cerca de entenderlo todo. El mirador no estaba señalado con carteles. Era solo un saliente de piedra
desde el que se veía el cañón en toda su magnitud. Allí, entre las rocas, encontró lo que buscaba. Una caja metálica semioculta entre arbustos. No era grande, del tamaño de un libro grueso, con una tapa que crujió al abrirse. Dentro había una tarjeta de memoria envuelta en papel de aluminio y una nota escrita con marcador rojo. «Solo si estás segura». Lucía no dudó. Guardó la tarjeta, cerró la caja y regresó al hostal. No tenía un ordenador consigo, así que llamó a la única persona en quien podía confiar con este tipo de cosas, aunque no supiera si todavía podía llamarlo amigo. David, el mejor amigo de Iván. David era programador. Había conocido a Iván en la universidad y a Lucía poco después. Durante años fueron inseparables, hasta que, misteriosamente, él también se había distanciado tras la ruptura. Vivía en Sevilla ahora, según un mensaje antiguo. Lucía le escribió: «Estoy en Ronda, necesito hablar contigo. Es sobre Iván. Es urgente». La respuesta tardó solo 5 minutos. «Estoy en camino. Llego esta noche». Lucía pasó la tarde caminando sin rumbo. Pensaba en Iván, en su silencio final, en todo lo que había dejado sin decir. Pensaba en David, en su lealtad ambigua. Algo le decía que él sabía más de lo que había dejado entrever. Siempre pareció saber cuándo guardar silencio, y eso ahora pesaba como una piedra en el pecho. David llegó poco después de las 9. Se encontraron en una plaza del casco viejo, y el abrazo fue breve, incómodo. Él estaba más delgado, el rostro marcado por ojeras profundas. No habló de sí mismo, no preguntó por ella. Fue directo. «¿Qué encontraste?» Lucía le mostró la tarjeta de memoria. No dijo dónde la había conseguido ni qué esperaba encontrar. Solo se miraron en silencio. David la tomó con manos tensas. «Tengo mi portátil en el coche. Vamos». Se sentaron en un banco apartado, lejos de los turistas. El portátil arrancó con lentitud. Insertaron la tarjeta. Al principio solo apareció una carpeta sin nombre, y dentro varios archivos de vídeo. David abrió el primero. Las imágenes eran de baja calidad, grabadas con una cámara oculta. Se veía una sala de reuniones elegante, con ventanales altos. 5 personas sentadas alrededor de una mesa. Lucía no reconocía a nadie, pero David palideció al instante. «Eso es», susurró. «Esa sala está en el ministerio. Iván me lo mostró una vez». «¿Qué hacen ahí?» «No lo sé. Espera». Subieron el volumen. Las voces eran confusas al principio, pero pronto empezaron a oírse frases nítidas. «El dinero no puede rastrearse. Si cae uno, caemos todos. Hay que silenciar a quien tenga dudas». David cerró el portátil de golpe. Miró a Lucía, con una expresión que no había visto jamás en él. Miedo puro. «¿Tú sabes lo que es esto?» No del todo, pero Iván lo sabía. David se llevó las manos al rostro. Respiraba con dificultad. «Él me lo insinuó hace meses, pero no me dijo nada directo. Me dijo que estaba metido en algo sucio, que tenía pruebas, pero que no sabía en quién confiar». Lucía lo miró, con la rabia y el dolor contenidos por demasiado tiempo. «¿Y por qué no me lo dijiste?» David dudó. Luego, en voz baja: «Porque él me pidió que no lo hiciera. Me dijo, Lucía entenderá todo cuando lea mi carta, pero tal vez lo haga demasiado tarde». Las palabras cayeron como un mazo. Iván había confiado en que ella lo descubriría, pero no le había dado el tiempo para hacerlo en vida. «¿Y Mario?», preguntó ella. «¿Sabes dónde está?» David negó con la cabeza. «Desapareció. Dicen que está muerto, pero yo no lo creo». Lucía cerró los ojos. La red se extendía más de lo que imaginaba, y ahora, con las pruebas en su poder, sabía que no podía retroceder. «Tengo que seguir, llegar al fondo». David la miró con algo más que miedo. «Si haces eso, no hay vuelta atrás». Lucía asintió. Ya lo sabía. Ya lo había decidido. La decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, con la tarjeta de memoria ya copiada en 2 dispositivos distintos y escondida en lugares separados, uno en el fondo falso de su mochila, otro entre las páginas de un libro viejo, Lucía dejó Ronda. El mapa de Iván aún mostraba una ruta incompleta,
con marcas en otras localidades más al sur. Su próximo destino era una señal en mayúsculas escrita a mano junto a una fecha. Hostal Esperanza Algeciras, marzo. La elección del nombre no podía ser más irónica. El viaje fue largo. El autobús zigzagueó por la serranía de Cádiz y luego descendió hasta tocar el mar. La costa se abría como una frontera viva entre lo que ella conocía y un mundo donde todo parecía diseñado para esconder verdades. Al llegar a Algeciras, la humedad del Atlántico la envolvió como un velo. Lucía caminó desde la estación hasta el hostal con la mochila al hombro, sin perder de vista a nadie. Sentía que cada sombra podía contener una amenaza. El Hostal Esperanza era una construcción modesta de 2 plantas, encajada entre un taller mecánico y una tienda de repuestos náuticos. Al entrar, fue recibida por una mujer de piel morena y ojos claros que la miró con desconfianza. ¿Tienes reserva?, preguntó sin levantar la vista del libro de registro. Lucía negó, con voz firme. Vengo buscando información. Un amigo mío se alojó aquí hace unos meses, Iván Torres. La mujer dejó de escribir. La tensión en sus hombros era visible. ¿Quién eres tú? ¿Era su pareja? ¿O lo fui? Solo necesito saber si estuvo aquí y si dijo algo que parezca fuera de lo normal. La recepcionista la observó unos segundos. Luego suspiró y asintió con la cabeza, como si llevara semanas esperando que alguien hiciera esa pregunta. Sí, estuvo. Marzo, como dices. Habitación 12. Pagó en efectivo. No dio problema, pero se notaba que estaba nervioso. Preguntaba todo el rato si alguien había preguntado por él. Revisaba las cámaras de seguridad. Dormía poco. Nunca salía por la puerta principal. Lucía tragó saliva. Confirmar que Iván había estado allí la acercaba aún más a su última verdad, pero también la empujaba al borde del abismo. La mujer se detuvo un segundo y luego añadió: una noche me dejó esto. Dijo que si alguien venía preguntando por él y decía tu nombre, que se lo entregara. Desde el cajón del mostrador sacó un sobre sellado, igual al que Lucía había encontrado entre las flores del velorio. Lo sostuvo en sus manos unos segundos, como si dudara. Nadie vino. Hasta ahora. Lucía lo tomó con un respeto casi religioso. Le temblaban las manos, pero no lo abrió. No aún. Subió las escaleras hasta la habitación 12, la misma donde él había dormido, donde había sentido miedo. El cuarto estaba vacío, con mobiliario escaso, una cama, un escritorio, un pequeño armario. Se sentó en el borde del colchón, cerró los ojos y por un momento se permitió imaginarlo, allí de pie frente a la ventana, observando el puerto. Abrió el sobre. Dentro una hoja doblada y una pequeña llave metálica, oxidada en los bordes. La carta decía: no me queda tiempo. Si esto llega a ti es porque no logré salir. La llave es para un trastero en el puerto. Número 43. Lo alquilé con un nombre falso. Allí está todo lo que no pude enviar. Solo tú sabrás qué hacer con eso. No confíes en David. No confíes en nadie. Lucía sintió como el mundo se le partía en dos. La confianza que había depositado en David se resquebrajaba con esas últimas líneas. ¿Iván sabía algo que ella ignoraba? ¿Por qué lo habría advertido de esa forma? No perdió tiempo. Bajó de nuevo y se dirigió al puerto. La brisa marina golpeaba con fuerza, trayendo olor a sal, óxido y gasoil. Las instalaciones eran antiguas, con hileras de trasteros de chapa distribuidos entre contenedores y almacenes. Encontró el número 43. La cerradura estaba oxidada, pero la llave entró sin resistencia. Al abrir, un golpe de humedad le asaltó el rostro. Dentro, varias cajas apiladas, una mochila y una laptop envuelta en una toalla. Comenzó a revisar con rapidez. La mochila contenía documentos, copias impresas de correos, fotografías, extractos bancarios, informes con membretes de instituciones oficiales. En una de las carpetas, reconoció los rostros de 3 personas que había visto en el video filtrado. Funcionarios del gobierno, empresarios, nombres que jamás imaginó relacionados con Iván. La laptop encendía pero pedía una contraseña. Lucía probó varias combinaciones
hasta que dio con una que funcionó: su fecha de nacimiento. Una carpeta en el escritorio llevaba su nombre. Dentro, grabaciones de voz, videos más largos, e incluso mensajes de Iván explicando lo que había encontrado. Descubrí una red que opera desde hace años: empresas pantalla, contratos falsos, lavado de dinero. Usan ONGs como fachada. Mario lo sabía, lo descubrió por accidente, y por «eso está escondido» o muerto. Me involucré sin querer y ahora no puedo salir. Lucía sintió como todo caía en su sitio. Iván no había sido víctima de una paranoia. Había estado cavando una verdad peligrosa y ahora todo dependía de ella. Regresó al hostal antes del anochecer. Llevaba consigo una copia de los archivos y la certeza de que, a partir de ese momento, su vida jamás volvería a ser la misma. Lucía volvió a Salamanca a bordo de un tren nocturno. No podía arriesgarse a permanecer más tiempo en Algeciras. Llevaba consigo una mochila que pesaba más por el contenido simbólico que por su volumen. Documentos, copias, la laptop de Iván y, sobre todo, las grabaciones que lo vinculaban directamente con una red de corrupción cuya existencia se tornaba cada vez más real y peligrosa. Durante el viaje no durmió. Releyó una y otra vez la carta hallada en el hostal, repasó cada frase de Iván, cada advertencia, cada señal de que no debía confiar en nadie, especialmente en David. Al llegar a casa, ya en la penumbra del amanecer, encontró su buzón forzado. El correo estaba revuelto, sobres abiertos, papeles tirados dentro sin orden. Era la primera vez que sentía el peligro tan tangible. Subió las escaleras con rapidez, revisó la cerradura de su puerta y la encontró intacta. No había signos de entrada forzada, pero lo del buzón bastaba. Alguien la estaba observando. Alguien quería dejar claro que sabían dónde vivía. No tardó en trazar su siguiente paso: obtener una copia oficial del informe policial sobre la muerte de Iván. Necesitaba saber exactamente qué había dicho la autopsia, qué pruebas habían sido presentadas, si se había confirmado una causa definitiva. El informe original que había solicitado semanas atrás nunca le fue entregado completo. Esta vez decidió ir directamente a la comisaría. El subinspector Núñez no estaba. Una joven agente la atendió con cortesía fingida, revisando su identidad en la base de datos. «Señorita Ortega, veo aquí que su caso está aún en revisión. ¿Qué tipo de documento solicita?» «El informe completo del levantamiento del cuerpo. Necesito los detalles oficiales». La agente asintió, digitó algunas cosas en el ordenador y luego frunció el ceño. «Curioso. Hay una anotación que indica que el informe ha sido clasificado. Solo personal autorizado puede acceder». «¿Clasificado? ¿Por qué?». La agente la miró incómoda. «No lo sé. No suele ocurrir en casos sin elementos sensibles». Lucía tragó saliva. No insistió. Salió de la comisaría con las manos vacías, pero con una nueva certeza. Algo dentro de la policía también estaba encubierto. Aquella noche, mientras dormía, sintió un sonido seco en la ventana del salón. Se levantó con rapidez, el corazón en la garganta. Al mirar notó la cortina movida, el picaporte de la puerta del balcón forzado. Alguien había entrado. Corrió hacia la habitación, revisó la mochila donde guardaba la laptop de Iván. Todo seguía allí, pero el cierre estaba abierto. No se habían llevado nada, no directamente. A la mañana siguiente llevó el dispositivo a un técnico de confianza. Le pidió que revisara si había sido accedido, si alguien había manipulado el sistema. La respuesta la recibió al mediodía. Alguien la encendió hace pocas horas. Entró, copió algunos archivos y dejó rastros mínimos. Usaron un USB cifrado. Eran profesionales. Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se volvía líquido. Estaban detrás de ella. No por curiosidad, sino con intención de recuperar o destruir las pruebas. Debía moverse rápido. Llamó a un periodista de investigación que Iván admiraba, Germán Larrea, un veterano con fama de incorruptible. Lo había visto una vez en una charla universitaria. Le escribió por correo, luego por mensaje. Usó un tono directo. «Tengo material sobre una red de corrupción que podría estar vinculada con la muerte de Iván Torres. Él intentó contactarte.
Necesito hablar contigo. La respuesta llegó a las pocas horas. Mañana. Café Martínez, 12 del mediodía. No traigas nada a la vista. Esa noche Lucía apenas durmió. Escuchó cada ruido del edificio, cada paso en el pasillo. Guardó todo en una bolsa de doble fondo. Copias, fotos, el diario, la memoria. Nada en formato digital visible. Si algo salía mal, aún tendría respaldo. Al día siguiente llegó al café 15 minutos antes. Germán Larrea apareció puntual, con aspecto cansado pero mirada alerta. No hizo preguntas innecesarias. Lucía le entregó un sobre con algunos documentos. Él los revisó en silencio. Cuando terminó, alzó la vista. «Esto es grande», dijo con voz grave, «pero también es peligroso. Estás en el centro de algo que va más allá de lo que pensabas». Lucía asintió. Ya no tenía dudas. «¿Puedes ayudarte?» «Sí, pero necesito tiempo. Validar las fuentes, asegurarme de que no desaparezca nada. Y tú deberías esconderte, por un tiempo». «No puedo, no hasta saber la verdad completa». Germán la observó con seriedad, luego asintió. «Entonces no confíes en nadie, y prepárate. Esto no ha hecho más que empezar». Lucía salió del café con un sabor amargo en la boca. Germán tenía razón. Había tocado algo profundo, algo que muchos matarían por mantener oculto. Y ahora ya no era solo por Iván, era por ella, por lo que habían intentado arrebatarle, por lo que aún podía descubrir. El silencio en su apartamento parecía más espeso después del encuentro con Germán Larrea. Lucía tenía la sensación de que cada sombra podía moverse, que cada sonido podría no tener un origen natural. Y sin embargo, también había algo dentro de ella que se afirmaba con más fuerza que nunca. No se iba a detener, no ahora, no cuando todo empezaba a cobrar sentido. Aquella tarde volvió a revisar la carta de Iván, como tantas veces desde que la encontró. Esta vez notó algo que se le había escapado, un doblez irregular en la parte inferior, como si la hoja hubiese sido manipulada después de escrita. Separó las capas con delicadeza. Dentro, escondida entre el pliegue, encontró una segunda hoja, más pequeña, arrugada, con apenas unas líneas escritas en letra apretada. No era una continuación, era una confesión y una advertencia. «No, lo dije todo, no podía. Lo que encontré no solo es corrupción, es otra cosa. Un sistema que opera con nombres, con datos, con chantajes. Involucra a jueces, ministros, militares. Mario cayó por accidente en esto. Yo también. No es solo dinero, es control, información, influencia. Mario quiso irse, desaparecer. Yo no tuve esa opción». Lucía se quedó inmóvil. Esa segunda hoja no dejaba espacio para las dudas. Iván había descubierto una estructura mucho más compleja de lo que ella había imaginado. Una red que operaba por debajo de la política, de las instituciones. Una red de poder silencioso. Buscó entre los documentos que había recogido en el trastero de Algeciras. Había referencias a empresas de fachada, como ya había visto, pero también algo más. Listas de nombres codificados, correos cifrados, números de cuenta vinculados a destinos fiscales exóticos, y en medio de todo, un archivo marcado con tinta roja, Mar 10. Abrió ese sobre con una mezcla de miedo y ansiedad. Dentro encontró una hoja escrita a mano y una fotografía en blanco y negro de un edificio gubernamental. En la hoja, un breve resumen. Mario trabajaba en ciberinteligencia. Interceptó una transferencia anómala que conectaba al Ministerio del Interior con una fundación extranjera. Investigó sin autorización. Lo descubrieron. Le ofrecieron silencio a cambio de su desaparición. Se negó. Desde entonces, lo buscan. O lo buscaron. No sé si sigue vivo, pero él tenía las claves. Lucía comprendió que esa era la verdadera razón por la que Iván se había acercado a Mario tiempo atrás. No era amistad. Era necesidad. Mario tenía el origen de todo, y lo que había compartido con Iván, si es que lo hizo, se convirtió en sentencia. Volvió a repasar la fotografía. El edificio era reconocible, una sede de oficinas ministeriales en Madrid. En la esquina inferior, escrito a mano, aparecía un nombre y una fecha: Rodrigo Cáceres,
Abril 2023. Ese nombre sí le sonaba. Rodrigo Cáceres había sido brevemente mencionado en una investigación periodística hacía un año vinculado a contratos de seguridad adjudicados sin licitación. Germán Larrea también lo había mencionado como pieza intermedia, alguien que operaba en las sombras, pero que era demasiado pequeño para ser el cerebro del sistema. Lucía llamó a Germán. Esta vez, él contestó de inmediato. «Tengo algo más», le dijo. «El nombre Rodrigo Cáceres, ¿te suena?» «Y tanto. Llevo meses intentando que alguien confirme su rol en esto». «¿Dónde lo viste?» «En los documentos de Iván. Estaba vinculado con Mario, con la transferencia». Hubo un silencio al otro lado. Luego, Germán bajó la voz. «Lucía, escúchame. Bien, si ese nombre está escrito por Iván y lo relacionó con Mario, entonces estás sobre una mina. Cáceres es el intermediario de alguien mucho más arriba. Nadie se atreve a nombrar al verdadero responsable. Pero te aseguro algo. Lo que tengas sobre él puede desatar todo». Lucía colgó con las manos temblorosas. Revisó otra vez los documentos. Encontró un patrón. Todas las transferencias seguían el mismo recorrido. Una empresa pantalla con sede en Valencia, una fundación en Lisboa, un banco en las Islas Caimán. Luego regresaban a España como donaciones. Todo estaba ahí, documentado con una precisión meticulosa. Pero lo más importante no era eso. Era una hoja aparte, que parecía una especie de testamento escrito por Iván. Estaba marcada con la palabra «último recurso». Si algo me pasa, si esto no llega a Germán, si Lucía está sola, que sepa esto. Las pruebas definitivas están en el servidor de Mario. Él creó un sistema espejo, cifrado, a prueba de todo. Solo puede accederse con una clave que compartimos. En una cena, ella lo vio. No sabe que lo vio, pero está en una postal. Roma, la Trastevere, el número del buzón. Lucía buscó entre las cajas que había dejado abiertas hacía semanas. Encontró un pequeño lote de postales, recuerdos de viajes truncados. Allí estaba, una imagen de Roma, de noche, con faroles encendidos. Detrás, escrita en letra cursiva, una dirección y un número. Vía de la Lungareta, 14. Buzón número 7. Se quedó mirando la postal durante minutos. En ese número aparentemente trivial estaba la clave de acceso al servidor de Mario, el último legado de Iván. Esa noche, antes de dormir, guardó todo en una carpeta que etiquetó como Marzo, final. Supo que su destino inmediato era Roma, pero también sabía que, si llegaba a abrir ese servidor, no solo descubriría lo que Iván sabía, descubriría lo que nadie quería que supiera. El vuelo a Roma fue silencioso y cargado de pensamientos. Lucía no podía evitar sentir que cada paso que daba era también una sentencia. La postal con la dirección en el Trastevere estaba bien protegida dentro de su cartera, entre dos hojas de papel encerado, como si eso bastara para mantenerla a salvo de quienes querían silenciar todo. Llevaba también una copia física de los archivos y la laptop de Iván, aunque esta vez la escondió dentro de un falso compartimento en la maleta, una precaución mínima frente a lo que podía estar esperándola. Llegó a la ciudad eterna en un mediodía templado. Las calles adoquinadas y los balcones llenos de flores ofrecían una imagen serena, casi impensable, ante la tormenta que llevaba por dentro. Tomó un taxi hasta el barrio de Trastevere, uno de los más antiguos y laberínticos de Roma. El conductor no hizo preguntas. Al llegar descendió en la vía de la Lungareta, frente a un edificio de fachada ocre con contraventanas verdes. El buzón número 7 estaba al final de una fila de compartimentos metálicos. No tenía nombre, solo una pequeña mancha de óxido que lo diferenciaba de los demás. No esperaba encontrar una llave ni un mensaje físico. Sabía que el buzón era solo la clave, no un lugar real, sino un símbolo para acceder a un servidor oculto que Mario había creado antes de desaparecer. Lo importante era el número, 7. Iván lo había dicho con claridad en su nota. Ella lo había visto, aunque no sabía que lo estaba viendo. Se instaló en una pequeña habitación alquilada por una noche.
Una vez sola, encendió la laptop. Abrió el sistema cifrado que Iván había dejado instalado en el escritorio. Una interfaz austera, con una única línea de comando que pedía código de ingreso. Tecleó lo que intuía. 7. Nada. Probó con el número completo del buzón, número 7. Tampoco. Probó entonces con una frase escrita en la postal: solo el que recuerda puede entrar. Esa vez la pantalla parpadeó. Apareció una nueva línea. Clave secundaria. Fecha. Pensó en la fecha del viaje. La postal estaba fechada el 5 de julio del año anterior. Introdujo 0507-2024. La pantalla se oscureció unos segundos. Luego se abrió un archivo encriptado con el nombre Constelación. Lucía sostuvo la respiración. Al ingresar, apareció un índice detallado. Nombres, fechas, rutas de dinero, grabaciones de voz. Todo relacionado con la red que Iván y Mario habían descubierto. Pero lo que la dejó inmóvil fue una carpeta llamada Interno Nivel 3. Al abrirla, apareció una lista con 4 nombres completos, todos conocidos, todos con cargos políticos o empresariales de alto nivel, entre ellos, un ministro del actual gobierno, una jueza del Tribunal Supremo, el director de una importante ONG y, finalmente, un militar retirado con vínculos en el extranjero. Dentro de esa carpeta, encontró un archivo de audio titulado Cena, Confesión. Lo reprodujo. Si esto se filtra, estamos todos muertos políticamente. Y no solo eso. Mario no entendía que esto va más allá del dinero. Esto es poder, es estrategia, es influencia. Si alguien quiere jugar a ser héroe, que lo intente, no saldrá vivo. Las voces eran claras. Lucía no conocía a todos los hablantes, pero reconocía el tono de mando, la seguridad de quien se cree intocable. Iván debía haber grabado esa conversación en secreto, y ahora estaba en sus manos. Las pruebas no solo confirmaban las sospechas, las superaban. Había pagos a empresas de fachada por servicios inexistentes, proyectos falsos financiados con fondos europeos, campañas políticas sustentadas por dinero ilícito, espionaje a periodistas y chantajes a funcionarios públicos mediante grabaciones comprometedoras. Lucía descargó todo en 3 dispositivos externos. Guardó uno en su equipaje, otro lo dejó en una consigna del aeropuerto y el tercero lo envió por mensajería a Germán Larrea con un mensaje codificado que solo él entendería. Sabía que esa información podía cambiar muchas cosas, pero también sabía que publicarla no bastaría. Había demasiados intereses en juego, demasiada gente dispuesta a pagar o a matar por mantener ese silencio. Antes de dejar Roma, caminó por el Trastevere como una más. Entró en una iglesia antigua, se sentó en un banco de madera y cerró los ojos. Pensó en Iván, en Mario, en todo lo que habían arriesgado y en lo que aún le quedaba por hacer. No lloró. No podía permitírselo. Solo prometió, en silencio, que llegaría hasta el final, que no dejaría que su muerte, porque ya no dudaba que Iván fue silenciado, fuese en vano. Salió del templo cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja. Tenía una cita con Germán en Madrid en 48 horas. El rompecabezas estaba casi completo, pero aún faltaba encajar la última pieza. ¿Quién entre todos fue el que traicionó a Iván desde dentro? El vuelo de regreso a Madrid fue distinto a todos los anteriores. Lucía no sentía miedo, ni siquiera tensión, solo una claridad radical, como si cada hecho encajara en su lugar con una lógica que solo podía comprenderse desde lo más profundo del dolor. Las pruebas estaban reunidas, las identidades de los implicados registradas, las rutas del dinero expuestas. Pero aún había una sombra demasiado densa que seguía sin disiparse. ¿Quién había estado tan cerca de Iván como para traicionarlo desde adentro? Llegó a la capital con el tiempo justo para reunirse con Germán Larrea. La cita era en un parque discreto, lejos de su oficina habitual, una medida de seguridad que ambos consideraron necesaria. Él la estaba esperando, sentado en una banca, bajo un roble viejo. Llevaba gafas oscuras, una gorra
y el maletín siempre a su lado. Cuando la vio llegar, se levantó y la saludó sin sonreír. «Lo tengo todo», dijo Lucía sin preámbulos. Germán asintió, tomando la carpeta con una precaución silenciosa. «Lo revisé en parte. Lo que me enviaste desde Roma es suficiente para iniciar una serie de artículos, pero hay algo más, me contactaron». Lucía lo miró con el ceño fruncido. «¿Quién?» «Un número oculto esta mañana». La voz distorsionada. «Me dijeron que él no se suicidó, pero tampoco fue asesinado, no en el sentido tradicional». «¿Qué significa eso?» Germán bajó la voz. «Que Iván se dejó atrapar. Fingió estar más implicado de lo que estaba para protegerte a ti. Y a Mario. Al parecer todo fue parte de un plan más grande. Pero alguien rompió las reglas». Lucía no entendía. ¿Iván se había sacrificado sabiendo que lo iban a usar? ¿Había intentado manipular el sistema desde adentro, exponiéndose deliberadamente? ¿Y quién lo traicionó? Germán la observó con gravedad. «Esa parte aún no está clara, pero me dieron una pista. No busques fuera. Mira donde hubo confianza sin preguntas». Lucía no necesitó más que unos segundos para entenderlo. La frase retumbó en su cabeza como un eco devastador. Confianza sin preguntas. Solo una persona encajaba con precisión quirúrgica en esa definición. David volvió a repasar cada encuentro, cada palabra, el acceso a la laptop, la forma en que él había respondido cuando mencionó el nombre de Mario, las medias verdades, el silencio cómplice y, sobre todo, la frase que había pronunciado con aparente inocencia. Él pensaba que tú ibas a entender la carta más rápido. ¿Y si no fue una simple observación? ¿Y si fue un reproche? ¿Una advertencia? Lucía se levantó de la banca. Necesitaba enfrentarlo. Esa misma tarde tomó el tren a Sevilla, donde David aún residía. No lo llamó, no escribió. Solo llegó a su edificio, subió hasta su piso y tocó el timbre con fuerza. Esperó. David abrió, sorprendido. «Lucía, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Ahora». Él dudó unos segundos, pero la dejó pasar. El piso olía a encierro. Había vasos sucios en la cocina, libros abiertos por todas partes. En la mesa del salón, una libreta de anotaciones con diagramas que Lucía reconoció. Eran copias de las rutas financieras que ella había llevado a Germán. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó helada. David no respondió de inmediato. Se sentó, desvió la mirada. «Te dije que Iván confiaba en ti, pero no te dije todo, él también confiaba en mí. Al principio». Lucía sintió que el aire se volvía irrespirable. «¿Qué hiciste?». David cerró los ojos como si al abrirlos la culpa desapareciera. «Cuando Iván me enseñó parte del material, no pensé que fuera tan grave. Le dije que estaba jugando con fuego, pero luego me ofrecieron algo. Acceso, poder, protección. Me pidieron que lo mantuviera cerca, que le hiciera creer que lo apoyaba, que supiera qué sabía. ¿Y lo entregaste?». David levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. «No fue así, yo lo intenté proteger», le advertí. «Pero cuando vi que ya era tarde, que él no iba a detenerse, solo me quedaba una opción: alejarme. Pensé que lo iban a asustar, no a matarlo». Lucía sintió que la ira se le acumulaba en la garganta. «Lo usaron como carnada, y tú lo sabías». David asintió, sin fuerza. «No puedo cambiar lo que pasó, pero aún puedes exponerlos. Tienes todo. ¿Y tú?». «Yo ya no existo para ellos. Fui útil, luego prescindible». Lucía lo dejó allí. No hubo gritos, no hubo golpes. Solo una verdad que terminó de acomodarse como una piedra más en el peso que llevaba desde el inicio. David había sido la grieta invisible, el hueco en la estructura, la sombra en la que Iván confió sin ver el filo del cuchillo. Regresó a Madrid en el primer tren. Ya no tenía dudas. La historia debía ser contada. El rompecabezas estaba completo. Faltaba decidir qué hacer con todo. Madrid despertaba entre nubes bajas y un cielo gris que no presagiaba lluvia, pero sí un día denso, pesado, como si la ciudad misma sintiera lo que estaba por suceder. Lucía caminó por el centro con una determinación nueva. No había miedo, solo claridad. Había llegado el momento de unir cada fragmento disperso,
de construir la narrativa definitiva con las piezas que Iván había dejado atrás, las verdades que Mario descubrió y las traiciones que ella misma había sufrido en carne viva. Esa mañana se encontró por última vez con Germán Larrea. El periodista la esperaba en una oficina improvisada, alquilada por seguridad. No usaban su redacción habitual desde que el material comenzó a circular entre manos discretas. Sobre la mesa había 6 carpetas rotuladas con nombres en clave: Torres, Salvatierra, Red 108, Justicia, Financia y Cómplices. «Aquí está todo», dijo Germán, sin levantar la vista del informe que acababa de revisar. «Lo que Iván registró, lo que Mario escondió, lo que tú reconstruiste». Lucía se sentó frente a él. Extendió una última hoja. Era la que había encontrado en Roma, la que hablaba del buzón, del acceso al servidor, del último recurso. Pero ahora había escrito algo en la parte inferior, una línea nueva. «Esto no es justicia, es redención». Germán leyó, asintió y cerró la carpeta. «¿Estás segura?» Lucía lo miró con firmeza. «Totalmente». Él hizo una señal. En otra sala, un editor comenzó a preparar los artículos. No serían 1 ni 2. Sería una serie de 13 entregas, publicadas de forma simultánea en medios aliados dentro y fuera del país, para evitar cualquier intento de censura. El primer artículo llevaría un título que Germán ya tenía preparado: «La red que gobierna en las sombras». Lucía salió de la oficina cerca del mediodía. Se dirigió a un sitio que no visitaba desde la muerte de Iván, el pequeño parque donde solían caminar los domingos. Se sentó en el mismo banco donde una vez, hacía años, él le había dicho: «Hay verdades que no se pueden compartir, solo cargar». Y ella había respondido sin pensar: «Entonces quédate conmigo. Yo las cargo contigo». Ahora lo entendía. Iván no la había apartado por falta de amor. Lo había hecho por amor, para que no la atraparan en la misma red, para que pudiera tener la posibilidad de decidir. El reloj marcaba las 12 en punto cuando su teléfono vibró. Era Germán. «Está hecho», dijo. «Ya está en línea». Lucía no contestó. Miró hacia el cielo. No había luz, solo nubes. Durante las siguientes horas, el país entero comenzó a sacudirse. Nombres de funcionarios, documentos, grabaciones. La historia de una red de poder que había manipulado millones de euros, silenciado periodistas, destruido carreras y ocultado la desaparición de Mario Salvatierra, ahora finalmente entendida como una ejecución encubierta. El nombre de Iván Torres apareció en todos los titulares, ya no como sospechoso, no como víctima, sino como denunciante, como la pieza clave en un rompecabezas demasiado peligroso para ser entendido en vida. Lucía no dio entrevistas, no se mostró en público, pero sí acudió a un sitio que nadie esperaría, el cementerio donde Iván había sido enterrado. Llevaba consigo solo una cosa: la carta original, la primera, la que había encontrado entre las flores del velorio. Se sentó en la hierba húmeda junto a la lápida y la releyó por última vez. Luego, con manos firmes, la dejó sobre la tierra, protegida en una funda de plástico, y dijo en voz baja: «Lo hicimos, no para vengarte, no para castigar, para que no se pierda, para que no se olvide». En ese instante, su móvil volvió a vibrar. Era un número desconocido. Dudó. Luego respondió. Una voz distorsionada habló desde el otro lado. «Lucía, no todos cayeron. Algunos siguen ahí, y ahora te están mirando a ti». Ella colgó sin responder. Miró el teléfono por unos segundos. Luego lo apagó. Ya no era momento de tener miedo. Era momento de decidir cómo terminar la historia. El mar. Siempre el mar. Lucía lo contemplaba desde un acantilado en Galicia, lejos de todo lo que había sido su vida hasta entonces. Atrás había dejado Salamanca, su antiguo piso, los cafés donde corregía exámenes, incluso la escuela donde enseñaba literatura. Ahora, lo único que tenía frente a sí era un horizonte sin bordes y el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas. Llevaba semanas sin aparecer públicamente, sin responder llamadas,
sin abrir correos. Pero no por miedo, sino por algo más profundo, por la necesidad de entender, por fin, qué había sido todo aquello. En su regazo descansaba una carpeta. Dentro la carta, la primera, la que había encontrado en el velorio de Iván, escrita con su letra y firmada solo con una inicial. Había leído esa carta muchas veces, pero hoy era distinto. Hoy no la leería para recordar, sino para cerrar. La desplegó con cuidado. El papel estaba arrugado, con los dobleces marcados como heridas. La tinta ligeramente corrida por el tiempo, por las lágrimas que alguna vez se habían escapado. Comenzó a leer en voz baja, como si Iván aún pudiera escucharla. Si estás leyendo esto, algo salió mal. Esas palabras, que al principio habían parecido el inicio de un enigma, ahora se revelaban como una rendición. Iván había escrito aquella carta no para alertarla, sino para prepararla. Sabía que el final estaba cerca, que la red a la que se enfrentaba no lo perdonaría, pero también sabía que Lucía podía continuar lo que él no tuvo tiempo de terminar. La historia ya había sido publicada. Los implicados estaban siendo investigados. Algunos habían dimitido. Otros se aferraban al poder con uñas temblorosas. Y los más peligrosos simplemente desaparecieron. La red no se desmanteló por completo, pero la grieta era visible. El país ya no podía fingir que no sabía. Ya no. Germán Larrea continuaba su serie de reportajes, ahora con el respaldo de medios internacionales. Había recibido amenazas, intentos de censura, pero también apoyo. Su figura crecía como la de un testigo incorruptible, y en cada entrevista mencionaba el nombre de Iván Torres. Lo llamaba el que se atrevió. Mario Salvatierra, sin embargo, nunca apareció. Ninguna autoridad confirmó su paradero. Nadie lo reclamó. Para todos los efectos, seguía muerto. Pero Lucía había entendido que eso era parte del plan. Mario había querido desaparecer, y ahora lo había logrado, enterrado bajo capas de identidades falsas, en alguna parte del mundo donde nadie lo conociera. Él también necesitaba redención. David, por su parte, había abandonado Sevilla. Nadie supo más de él. Lucía no lo buscó. Había sido parte de la traición, sí, pero también una pieza menor. Un peón que creyó jugar una partida que nunca entendió del todo. Lucía cerró la carta, la volvió a guardar en la carpeta y esta vez no sintió dolor. Sentía otra cosa, la paz de quien hizo lo correcto, aunque costara todo. Se puso de pie y caminó hasta el borde del acantilado. El viento le golpeaba el rostro con fuerza. Abajo el mar rugía implacable. Sacó la carta una vez más y tras unos segundos de silencio, la dejó caer. El papel giró en el aire antes de desaparecer entre la espuma. No como un adiós, sino como una ofrenda. Volvió al auto sin apuro. Allí, sobre el asiento del copiloto, descansaba un manuscrito. Su propio testimonio. Un libro sin título aún, escrito en los márgenes de los días de fuga y reconstrucción. Lo había terminado hacía 3 noches. No buscaba fama ni justicia. Solo quería dejar constancia, para que cuando alguien más se cruzara con una red de mentiras, supiera que ya había sucedido antes, que alguien ya había elegido no callar. Encendió el motor y se alejó del acantilado. El camino era largo, pero esta vez no lo haría sola, porque en algún lugar quizás Iván aún caminaba con ella, no en cuerpo, no en voz, sino en la verdad que ambos eligieron proteger. Fin.